Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Hola, profe. Buenas noches. Bueno, vamos a recordar por acá en que nos habíamos quedado la clase anterior. Muy bien. Estamos hablando sobre las superficies cuádricas, que son superficies, perdón, que nos queda en el espacio de la gráfica de este tipo de ecuaciones, donde x está elevado al cuadrado, y también, z también, y tenemos aquí la z, puede aparecer elevada al cuadrado o solo la z y e. Depende cómo sean a, b, c, d y e, si son positivos, si son cero o si son negativos, vamos a tener un tipo de superficie. Entre las superficies que vimos estaban entonces la lista del elipsoide y cuál era el procedimiento, lo que hacíamos con estas superficies, y es que queremos identificar cuál es la superficie cuádrica con la que estamos trabajando. Para ello trabajamos con los planos coordenados y en algunas ocasiones vimos que era necesario considerar planos constantes, sobre todo en z. Z igual a una constante para obtener curvas planas. Y es que cuando cortábamos por esos planos, podíamos tener cuál era la gráfica de esa curva plana que nos queda en la intersección, que era una cónica. Podría ser una elipse, una parábola o una hipérbola. Depende, entonces, los cortes que uno haga por esos planos coordenados, puede identificar qué tipo de cuádrica es la que representa a la ecuación que nosotros tenemos. Entonces teníamos el primer caso, que es la elipsoide, y es cuando cortamos por los tres planos coordenados y nos quedaban siempre elipses. ¿Qué era cortar por los planos coordenados? Los planos coordenados tienen una ecuación. Tenemos el plano XY que tiene ecuación Z igual a cero, entonces cortar por ella era venir simplemente a la fórmula, reemplazar la Z por cero y eso ya nos quedaba una ecuación en términos de dos variables. Y ahí es donde identificábamos qué tipo de cónica y sí era la que íbamos a trabajar. Entonces ahí vimos unos ejemplos. Aparte de identificar la cónica, también aprendimos a determinar si un punto pertenece o no a la superficie y todo eso de forma algebraica. Y es que si nosotros reemplazamos las variables x, y y z por las coordenadas del punto, si se cumple la ecuación, decimos que está en la superficie. Entonces eso fue lo que analizamos en la clase pasada y les dejé estas dos, el hiperboloide de dos hojas y la paraboloide hiperbólica. Para que ustedes hagan ejemplos, tomen por ejemplo esta función, esta ecuación que tenemos acá, denle en valores a b, denle en valores a a y a c. No busquen números muy grandes porque si lo ponemos en GeoGebra no se va a ver muy bien la gráfica. Pero busquen números pequeños y empiecen a trabajar con ello. ¿Qué pasa cuando cortamos con los planos? Busquen también puntos que cumplan esas ecuaciones para encontrar puntos que estén ahí en la superficie. Bien, ahora vamos a definir el tema principal sobre lo que vamos a estar trabajando de ahora en adelante y podemos decir que desde aquí ya empiezan las cosas nuevas. Lo que habíamos visto de funciones vectoriales eran funciones que estaban compuestas por unas funciones de una variable y ahí ya sabíamos trabajar, ya sabíamos derivar, integrar, cómo hallar límites. Ahora todo eso lo vamos a construir para funciones de varias variables. Y aquí va a cambiar un poco esos conceptos, aunque sí debemos de tener las bases de las funciones de una sola variable muy claras. Entonces ahora vamos a hablar de funciones de varias variables.
Y en particular vamos a trabajar dos, las funciones de 3 variables y las funciones de 2 variables. Entonces, vemos por acá con funciones de 3 variables. Entonces, sea f de x, y, z, una función donde el dominio pertenece al espacio. Y el rango es un subconjunto de los números reales. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con estas funciones? Estas funciones de 3 variables es una función que va de R3 a el conjunto de los números reales. Y es que toma un punto de 3 coordenadas, x, y y z, y la función pues le asigna un número real que resulta de tomar esa función y evaluarlo en esos 3 valores. Geométricamente, el dominio pertenece al espacio, entonces por eso vamos a tener 3 coordenadas, la coordenada en x, en y en z. Entonces pensemos por acá en un subconjunto de R3 del espacio. Hacemos por acá en una superficie en R3. Vemos, por ejemplo, que tenemos esto. Esto está en el espacio, entonces agreguémosle por acá profundidad. ¿Y qué hace la función? La función toma un punto acá que va a tener 3 coordenadas, x, y z, y toma ese punto, lo evalúa en la función y va a caer acá al conjunto de los números reales. Entonces tomamos este punto. Recuerden que una función trabaja como una máquina. Yo le ingreso un valor de x, y z en este caso, y ella me va a devolver otro valor. Entonces aquí la función me envía a otro punto que va a ser un número que resulta de tomar x, y, z y reemplazarlo en la función, que es lo que varía con lo que conocemos el dominio, ¿cierto? Ahora el dominio no es solamente en R, en el conjunto de los números reales, sino que ya parte del espacio en R3. Ya tenemos acá 3 dimensiones. Veamos un ejemplo de una función de 3 variables. Consideremos, por ejemplo, la función f de x, y, z
igual a la función x al cuadrado menos 2x por y más x por z. Evaluamos en algún punto de 3 coordenadas. Entonces, vamos a tomar esa función y evaluémosla, por ejemplo, en el punto 0 para la x, 1 para la y, 1 para la z. ¿Cómo se trabaja? De forma similar, teniendo en cuenta siempre que en los puntos la primera coordenada corresponde a x, la segunda coordenada corresponde a y la tercera a z. Entonces vamos a tomar estos valores y evaluémoslo en la función. Reemplacemos. Entonces por acá me quedaría 0 al cuadrado menos 2, x vale 0, por y que vale 1, más x vale 0, por z que dijimos que también valía 1. Y listo, aquí operamos. Entonces me quedaría 0 menos, aquí el 0 está multiplicando, también nos daría 0. Y aquí de nuevo aparece multiplicando, entonces esto nos manda para el número 0. Veamos otra, por ejemplo, tomemos la función y evaluémosla en el punto menos 1 para la x, 2 para la y 3 para la z. ¿Cuánto nos daría eso? Entonces reemplacemos. Y reemplazamos por acá, la x vale menos 1. Entonces nos quedaría menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, la y vale 2 por 2, más la x vale menos 1 y la z vale 3. Entonces calculando por acá, queda menos 1 al cuadrado, 1 positivo, menos 2 por menos 1, nos da 2 positivo, por 2 nos queda aquí más 4 positivo, menos 1 por 3 nos da menos 3. Y al final esto nos daría 5 menos 3, nos queda 2. Muy bien. Eso sí es cómo se trabaja con estas funciones de 3 variables. Aunque estas funciones las vamos a considerar en algunos casos, las que más vamos a trabajar y vamos a estudiar a fondo son las funciones de 2 variables. Entonces, en estas funciones, lo escribimos así, sea f de x, y, una función donde el dominio pertenece al plano. Y el rango es un subconjunto de los números reales. Entonces acá nuestra función f va a partir de R2.
Lo vamos a evaluar en un punto de dos coordenadas y ella nos va a dar como resultado un número real. Es aquí la evaluamos en el punto que tiene coordenadas x, y el resultado se obtiene simplemente de tomar la función y evaluarlo en ese valor que nos va a dar un número real. Importante con estas funciones es que el dominio pertenece a R2 y allí nosotros sabemos trabajar, por ejemplo, sabemos graficar algunas regiones de R2, hacer la gráfica de algunas funciones también allí que lo vamos a retomar después. Y lo que hacemos acá para R2, con estas funciones de dos variables, se puede generalizar para, por ejemplo, las funciones de tres variables, también que tiene geometría, y ya para funciones de más variables, que las hay funciones que tienen cuatro variables, cinco variables, depende del problema que uno esté planteando, la geometría allá se pierde totalmente, pero si trabajamos de forma algebraica, va a ser muy similar a lo que hacemos aquí con estas funciones de dos variables. Entonces estamos diciendo que el dominio de estas funciones es un subconjunto del plano R2. Entonces pensemos por acá que tenemos un subconjunto cualquiera. Pertenece a R2 y lo que hacemos es que tomamos un punto que esté ahí en el dominio, lo evaluamos en la función y eso nos va a dar como resultado un número real R. Entonces aquí supongamos que le aplicamos la función f y nos va a dar como resultado un número que resulta de reemplazarlo en la función. Por ejemplo, pongamos que este es el conjunto de los números reales. Ahora sí, por ejemplo, consideremos la función sea f de x, y igual a la función 2 por x al cuadrado más y al cuadrado. Veamos, por ejemplo, cuánto vale la función en el punto 0,0, en el 0 para la x, 1 para la y, 1 para la x, 0 para la y tomemos otro. Por ejemplo, ¿cuánto valdría la función en el punto 1,1? 1 para la x, 1 para la y. ¿Cuánto valdría en esta, chicos? ¿Qué obtengo de acá si reemplazo la x por 0 y la y por 0? 0. 0, muy bien. Desde acá nos daría 0. Veamos la segunda. Entonces, la x vale 0, la y vale 1. Entonces, 2 por 0 al cuadrado nos da 0, más 1 al cuadrado, 1. ¿Cuánto valdría en este punto? En el 1 para la x, 0 para la y. 2. 2, muy bien. Y en el 1 para la x, 1 para la y, nos quedaría 2 por 1 al cuadrado, 2, más 1, 3. ¿Bien? Entonces eso significa tomar unos puntos y evaluarlos en la función. ¿Por qué también trabajamos y nos concentramos en estas funciones de dos variables? Porque aquí todavía podemos ver la gráfica de una ecuación y aunque nuestro objetivo no va a ser dibujarlo, entender cómo se construye la gráfica nos ayuda mucho a entender cómo trabajamos con estas funciones de dos variables. Y es que, ¿cómo sería la gráfica? La gráfica se obtiene de tomar Profe, estos puntos. Cuéntame. tengo una dudita. Sí, dime.
Esos números que dan de resultado de reemplazar, eso es lo que en el enunciado decía que es el rango. Sí, exacto. Muy bien. Son los... Y que, como tal, ¿qué es el rango? El rango son todos los posibles valores que puede tomar la función. Ah, ok. En particular, estamos diciendo que van a ser números reales. Eso es lo más importante cuando hablamos del rango, y es que el resultado de tomar una función de dos variables y evaluarlo en un punto nos va a dar como resultado un número, que va a ser un número real. Ah, bueno, listo. Me Gracias. gusta, mucho gusto. Entonces, volviendo por acá, chicos, con los puntos que evaluamos y el resultado, vamos a formar puntos que tienen tres coordenadas, ¿cierto? Entonces, por aquí tenemos el punto 0 para la X, 0 para la Y el resultado va a ser la tercera coordenada en Z. Este punto. De aquí tenemos el punto 0 para la X, 1 para la Y, 1 para la Z. 1 para la X, 0 para la Y, 2 para la Z y por último tenemos por acá el punto 1,1,3. ¿Cuál es la idea de construir la gráfica de este tipo de funciones? Sería evaluar todos los posibles valores de X y Y que puedo meter aquí en la función, encontrar cuánto sería el resultado, es decir, y construir esos puntos donde esta es la tercera coordenada. Esos puntos están en el espacio y la idea sería unirlos todos y eso nos va a formar lo que se llama una superficie. Entonces, pongamos por acá, estos puntos pertenecen a la gráfica de la función. Y vamos a ver cómo sería la gráfica. Por acá en GeoGebra. GeoGebra, quitemos ese plano. Damos la ecuación que era 2x al cuadrado más y al cuadrado. La gráfica de esta es de esa superficie que tiene esta forma, así, de tacita, y pongamos, por ejemplo, los puntos que encontramos. Uno de los puntos era el 0,0,0, que es precisamente aquí, donde empieza ella, justo en el origen, en el espacio. Tenemos el otro punto que era 1 para la X, 0 para la Y ahí el resultado, que es la coordenada Z, nos daría 2. Vemos efectivamente que ese punto también está en esa superficie. Esto viene vacío por dentro. Esto es de nuevo como una tacita. El otro punto era 0 para la X, 1 para la Y, 1 para la Z. Y por último, el que hicimos 1, 1, 3. Para la X, 1 para la Y y 3 para la Z, que está ahí, justo como en el borde. Entonces, esa es la idea tras la gráfica de estas funciones de dos variables. Damos otro ejemplo. También es usual que nos encontremos, por ejemplo, esta forma de escribir. Digamos que sea Z igual en X, Y igual a la función Y sobre X menos 2 por X por Y al cuadrado más 3 por la raíz de Y. Esto igual
nos está representando una función de dos variables, que la fórmula solamente depende de x y y, pero aquí el nombre de la función también lo llaman z, para representar que el resultado de es tomar esa función y evaluarlo en un valor de x y un valor de y, nos va a dar como resultado la tercera coordenada del punto que va a pertenecer a la gráfica. Y entonces veamos por acá, ¿cuánto nos daría esto? ¿Cuánto valdría la función evaluada en el 1 para la x, 0 para la y? Reemplacemos, entonces la x vale 1, me quedaría aquí 0 sobre 1 menos 2 por la x vale 1, la y vale 0, más 3 por la raíz de 0. 0 dividido 1 nos da 0. Por aquí tengo el 0 elevado al cuadrado, eso me va a dar 0, y como está multiplicando, eso también me va a dar 0, y la raíz cuadrada de 0 vale 0. Entonces al final esto nos estaría enviando al número 0. ¿Y qué pasaría ahora con este? Si la x vale 0 y la y vale 1. Reemplazamos. Entonces ahora nos quedaría 1 sobre 0 menos 2 por 0 por 1 al cuadrado más 3 por la raíz de 1. ¿Y cuánto nos da eso? Pero eso está indeterminado, ¿no? Muy bien, chicos. Por aquí aparece algo que no puede suceder. Y es que tenemos una división entre 0. Para nosotros eso está prohibido, eso no se puede hacer, no está definido. ¿Y qué pasa en esos casos? Simplemente se dice aquí que la función no está definida en ese punto. Entonces aquí la respuesta es que la función no está definida en el punto 0 para la x y 1 para la y. Y en particular, tampoco va a estar definida para todos los puntos donde la coordenada en x valga 0, porque por acá siempre vamos a tener a la x dividiendo, entonces nos va a presentar ese problema. Bien, y veamos ahora esta. ¿Cuánto valdría la función evaluada en el punto 1, menos 2? 1 para la x, se no presenta problema, y menos 2 para la y. Reemplacemos, menos 2 sobre 1, menos 2 por x que vale 1, por y que vale menos 2, elevado al cuadrado, más 3 multiplicado por la raíz de menos 2. ¿Cuánto nos da eso? También está indeterminado Porque, por la raíz negativa. muy bien, chicos, por aquí también aparece algo que no está permitido para nosotros, y es esto, que dentro de raíces de índice par aparezca un número negativo. ¿Por qué no está permitido para nosotros? Porque eso ya cae en el conjunto de los números complejos. Y entonces el resultado sería un número complejo. Pero cuando definimos la función, dijimos que el dominio, perdón, el rango, tiene que ser, tienen que ser números reales. Por tanto, las raíces negativas
no están permitidas para nosotros porque no cae en ese conjunto de los números reales. Entonces, en este caso, también decimos que la función no está definida en ese punto. Simplemente ese valor no existe. Entonces, la función no está definida acá en este punto que tiene coordenadas 1 para la x, menos 2 para la y, pero hay muchos puntos donde tampoco va a estar definida y es donde la y sea negativa. Bien, entonces aquí vemos dos situaciones que no se pueden presentar. ¿Y ahora qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar el conjunto de los puntos que pertenecen al plano, tal que cuando yo los evalúe en la función, pues no tenga problemas, no tenga ni divisiones entre ceros, ni raíces con índice par negativo. Ese conjunto precisamente es lo que llamamos el dominio. Desde acá el dominio de las funciones de dos variables es un subconjunto del plano, que es todo R2, ¿cierto? Va a ser un subconjunto de los puntos que están en R2 y está dado por todos los valores XY, por todos los puntos de dos coordenadas, X, Y, que al reemplazarlos en la función se obtenga un número real. Que en particular es eso que vimos acá arriba. No podemos tener divisiones entre cero, pongámoslo por acá, esas dos reglas. Podemos tener divisiones entre cero, ni raíces con índice par negativas. Y ahí es importante recordar que las que presentan problemas son las que tienen índice par, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, esto, la raíz cúbica de menos 8. La raíz cúbica de menos 8 nos da menos 2. Y menos 2 sí es un número real. Entonces, cuando acá aparezca un impar, dentro de la raíz no hay problema. Puede aparecer valores positivos, negativos o cero. El problema es cuando este ya es par. Entonces, veamos ejemplos de cómo hallar el dominio
de esas funciones de dos variables. Consideremos esta primera función. Entonces, la función f de x, bien, igual a 5 por x al cuadrado, menos 3 por x por y, más 2 por y. Si analizamos esa función, vemos que no tiene ni divisiones, ni tiene raíces. Eso lo que indica es que yo puedo tomar cualquier valor de x, cualquier valor de y, venir a reemplazarlo en la función y no voy a tener ninguna indeterminación. El resultado siempre nos va a dar un número real. Entonces, en este caso, que es el más sencillo, decimos que el dominio de esta función f de x, y va a ser igual a todo R2, todos los puntos que están en el plano. De nuevo, yo puedo venir y reemplazarlos en la función y no voy a obtener ninguna indeterminación. Pero no todo es tan bonito. Vámonos a la siguiente función. Aquí, la función g de x, y. Igual a ¿sí? Por acá, la raíz de 5 por x al cuadrado por y al cuadrado dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces en esta ya aparecen dos situaciones. Tengo una raíz de índice par, que es 2, y tengo una división. Entonces sobre eso tenemos dos condiciones. Y las condiciones son que lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual a 0, ahí se permite la igualdad, porque si vale 0, pues la raíz de 0 es 0, entonces no hay problema con eso. La primera condición es que lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual a 0, y la segunda condición es que el denominador, que es x al cuadrado más y al cuadrado, tiene que ser diferente de 0. Esas son nuestras dos condiciones. Veamos entonces la primera condición. ¿Cuáles son los valores de x y de y que cumplen que al elevarlos al cuadrado y multiplicarlos por 5 nos van a dar mayor o igual a 0? Esta condición acá, chicos, siempre se cumple. Aquí cualquier x, y va a cumplir esa condición porque si yo tomo un valor de x y lo elevo al cuadrado, me va a dar 0 o positivo. Lo mismo para la y. Si tomo el valor de y, lo elevo al cuadrado, me va a dar 0 positivo y este 5 está positivo. Entonces ahí todos los números pues van a cumplir que eso es mayor o igual a 0. Vámonos para la segunda. Entonces necesitamos que x al cuadrado más y al cuadrado sea diferente de 0. Realmente
uno se pregunta dónde se hace cero y esos puntos los quita. Entonces la pregunta aquí va a cambiar y es, ¿para qué valores de x y y se cumplen que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a cero? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hay algún valor de x y de y que cumpla esa condición? Que los dos sean cero. Muy bien. El único caso en que esta suma nos va a dar cero es que x sea igual a cero y a la vez y sea igual a cero. ¿Bien? Y entonces el dominio acá lo podríamos escribir de esta forma. Entonces el dominio de nuestra función g de x, y lo podemos escribir como todo R2 menos un punto, todo el plano menos el origen, que es el que tiene coordenadas 0,0. ¿Bien? Cuando ponemos este símbolo es que le estamos quitando, ¿cierto? Es como una resta de conjuntos. Y es que a todo R2 le estoy restando, o le estoy quitando más bien, para verlo mejor, el punto 0,0. Esa es una forma de escribirlo, sin embargo, vamos a ver que no va a ser siempre, no siempre se va a poder escribir en la notación de conjuntos. Algunos dominios los vamos a tener que representar por medio de la gráfica en el plano. ¿Cómo sería, por ejemplo, este? ¿Cómo representamos este conjunto por acá en el plano? X, Y, que es donde pertenece. Entonces serían todos los puntos menos el origen. Entonces vamos a representarlo acá con otro color. Serían los puntos que están acá en el eje X, en el eje Y, todos los que están por acá. Y solo le tengo que quitar un punto que es el origen. Entonces lo vamos a poner así. Entonces, vengo acá al punto 0,0 y ahí lo voy a representar con un huequito. Vamos acá. Este huequito. Entonces va a ser también una forma de representar los puntos que pertenecen al dominio a través de la gráfica en el plano X, Y. Damos por acá otro ejemplo donde se necesite representarlo de esa forma, que no se puede escribir así como conjunto. Ahora consideremos la función f de x, y. Igual a la función x al cuadrado menos 5 sobre y más x por y. Pensemos en esa función. ¿Qué aparece por ahí que nos cause problemas? Cinco sobre Y. Muy bien. Y es que aparece una y dividiendo. Entonces ahí la condición es súper clara.
Y es que y tiene que ser diferente de 0. Para los valores de x no hay condición, pero la condición es que y tiene que ser diferente de 0. Entonces vamos a quitar todos los puntos que cumplan que la coordenada y es 0. Esos son los que queremos quitar. Ahora viene la pregunta, ¿cómo representamos eso en el plano? ¿Dónde están los puntos donde la segunda coordenada es 0? Entonces tenemos acá nuestro plano, x, y si tomo, por ejemplo, un punto por acá, que es en el primer cuadrante, por ejemplo, ahí la x es positiva y la y también es positiva. Entonces no puede estar por acá por fuera. Miremos los ejes. ¿Cómo son Serían los todos los puntos? puntos que están sobre la X. Exacto, muy bien. Si nos vamos acá al eje X, ¿cómo son los puntos que pertenecen allí? Sería, por ejemplo, este punto, digamos que aquí está un 1, tiene coordenada 1 para la X, 0 para la Y. Si volvimos por acá, 2 para la X, 0 para la Y, obviamente el 0 por 0,0 también lo tenemos que quitar, y todos los puntos que están acá sobre el eje X. ¿Bien? Entonces, ¿cómo representamos eso? Lo vamos a poner así. Cuando quiero quitar un pedacito de una línea recta, por ejemplo, en este caso, quedar, pongamos que nos queda así. Lo vamos a representar así, como si fuera puntiagudo, así. Supongo que esa línea roja está sobre el eje X, que no me quiere cuadrar. Venga, borremos mejor esta negra. Ahora sí. Supongamos que ese es el eje X, se lo estamos quitando. ¿El eje Y está? Sí, el eje Y está, va a ser todo este, sin el origen. Va a quedar así bonito, a ver. El eje Y, por acá, por aquí abajo, sí. El eje Y sí está. Y ya todos los puntos que están por fuera del eje Y sí van a pertenecer al dominio. Y vuelvo por acá. Y quitemos esos puntos de acá, que parece que sí estuvieron. Muy bien, entonces ese es el dominio de la función, que lo podríamos decir también en palabras, ¿cierto? Sería todo R2 excepto los puntos que están en el eje X. ¿Bien? Entonces ahí ya vemos la necesidad de representarlo con una gráfica, porque si en conjuntos no hay forma de representarlo y también hay muchos casos donde simplemente expresarlo así en palabras pues va a ser más complejo.
Entonces, ya la representación en el plano va a ser la forma de nosotros decir cuál es el dominio de estas funciones de dos variables. Veamos, por ejemplo, otra. Consideremos la función g de x, y igual a la raíz de x por y. ¿Cuál sería la condición allí? Tengo una raíz. Siempre que tengamos una raíz, tenemos que garantizar que lo que esté dentro de la raíz nos dé mayor o igual que 0. Entonces aquí la condición es que la multiplicación de x por y nos dé mayor o igual a 0. La pregunta es, ¿qué tendría que pasar con x y y para que se cumpla eso? Pensemos en la multiplicación de dos números, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico dos números y quiero que el resultado me dé mayor o igual a 0, ¿cómo tienen que ser esos números? ¿Qué signo deben de tener? Ser El mismo positivos. signo. Ese es un caso, y es que esto podría pasar si x es mayor o igual a 0 y a la vez y es mayor o igual a 0. Pero es la única forma. Si ambos son menores también se cumple. Que los dos fueran negativos, ¿cierto? O sea, si x es menor o igual que 0 y a la vez y es menor o igual a 0, entonces también se cumpliría que la multiplicación de ellos nos va a dar positivos. Ahora, ¿cómo representamos estos puntos que cumplen esa condición? Que ambos son mayores o iguales a 0 o que ambos son menores o iguales a 0. ¿Cómo sería entonces el dominio de nuestra función? Entonces empecemos mirando los ejes coordenados. El eje X y el eje Y pertenecen al dominio de la función. Y esos ejes, los puntos que están ahí, tienen una característica y es, por ejemplo, en el eje X, la segunda coordenada es 0 y en el eje Y, la primera coordenada es 0. Entonces, si X o Y son 0, van a pertenecer al dominio porque lo puedo reemplazar acá. Me quedaría la raíz de 0 que vale 0. Entonces, sí, aquí los ejes coordenados sí pertenecen al dominio de nuestra función. ¿Y cuáles más? ¿Quiénes más pertenecen? Entonces, ¿qué parte del plano cumple que x es mayor que 0 y que y es mayor que 0? El primer cuadrante. Bien, el primer cuadrante. Entonces, todos los puntos que están acá en el primer cuadrante van a pertenecer al dominio de la función. Y vámonos para la otra condición. Que x y y ambos tienen que ser menores o iguales a 0. ¿Cuál es ese? Sería el tercer cuadrante.
el tercer cuadrante. Muy bien. Serían todos los pares que están por acá. Todas las parejitas de puntos que están por acá en este tercer cuadrante. Bien. A ver, vamos por aquí. Entonces son todos los puntos que van a estar en bueno, los ejes coordenados, los puntos que están en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Y veamos un ejemplo más. Ahora consideremos esta función f de x, y igual a 1 sobre la raíz de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Bien, entonces tengo una raíz, siempre la condición, y es que uno aquí estaría muy tentado a decir esto, que la condición que se debe cumplir es que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. Eso está bien. Podría ser No, porque 0. Ujú, muy bien. Aquí hay una condición de más y es que tiene que ser mayor estricto. No puede ser igual a 0 porque si lo que está dentro de la raíz valiera 0, nos quedaría la raíz de 0, que eso existe, vale 0, pero aquí la raíz se está dividiendo. Entonces tenemos que garantizar que no se nos haga 0. Muy bien. Entonces tenemos esta condición. Necesitamos que 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado sea mayor estricto que 0. Vamos a escribirla de una forma diferente y ahí pasemos la x y la y al otro lado. Entonces la condición es que 16 sea mayor que x al cuadrado más y al cuadrado. Bien. Así, pues uno podría encontrar algunos puntos en específico, por ejemplo, el 0,0 lo cumple, 1 y 1, pero hay infinitos. ¿Uno cómo representa esos infinitos? Y nos están preguntando por los mayores, pero preguntémonos cuándo es igual. ¿Cuándo x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a 16? Esa ecuación que les recuerda. Esa es la ecuación de qué. La circunferencia. Muy bien. Esa es la ecuación de una circunferencia de radio 4, que es la raíz de este número que tenemos acá. Número que aparezca x al cuadrado más y al cuadrado igual a un número. Esa en el plano es la ecuación de una circunferencia y el radio de la circunferencia es la raíz cuadrada de este número que tenemos acá. Entonces vamos a nuestro plano y representemos esa circunferencia. Samuel, cuéntame. No, profe, no. Qué pena. No, bueno, es que hay una manito por ahí levantada. Listo. Entonces vamos a graficar esa circunferencia por acá en nuestro plano.
Está quedando en la mitad. Bueno, supongamos que está ahí en la mitad. Supongamos que por aquí está el 4. Por aquí también está el 4. Por acá va a estar -4 para la X y -4 para la Y. Muy bien. Los puntos que están justo ahí sobre la circunferencia no van a pertenecer al dominio, porque ahí justo en esa circunferencia se nos da la igualdad. Entonces aquí vamos a representar cómo quedaría el dominio de nuestra función. Entonces, vamos a ponerlo así para representar que no está dentro del dominio de nuestra función. Muy bien. Esa circunferencia nos va a partir el plano en 3 partecitas. Lo de adentro de la circunferencia, lo que está justo en el borde de la circunferencia y lo que está por fuera. Y cada uno de esos cumple una condición respecto a este. Entonces, tomemos un número que esté por aquí adentro de esa circunferencia, el más fácil de ver, el 0,0. El 0,0 cumple esta condición. Vamos a reemplazarlo. Y es que si yo reemplazo la X por 0 y la Y por 0, nos quedaría que 16 es mayor que 0. Muy bien, eso se cumple. Y en particular, eso va a pasar con todos los puntos que tengamos por acá. Dentro de la circunferencia, todos los puntos que están ahí cumplen que x al cuadrado más y al cuadrado va a ser menor que 16. Los que están por fuera de la circunferencia cumplirían que x al cuadrado más y al cuadrado es mayor que 16. Y por tanto, el dominio de nuestra función serían todos los puntos que están aquí adentro de nuestra circunferencia. Entonces, cuando tengamos una desigualdad así, tengamos una ecuación, esa ecuación nos parte el plano. En ese caso, los que están dentro de la circunferencia son los que cumplen que x al cuadrado más y al cuadrado es menor que 16, que es lo mismo que tenemos acá escrito. Que acá nos dicen que x al cuadrado más y al, perdón, que 16 es mayor que x al cuadrado más y al cuadrado. Bien, entonces vean más ejemplos de esto. El texto guía tiene unos ejemplos que también nos ayudan a entender la forma de representar esos dominios y practiquen bastante los ejercicios del texto y también los que tenemos en el taller. Profe, También. a la hora de, digamos, un examen, ¿está bien solo poner así o hay que poner algo más? No, O sea, ¿la con desigualdad o cómo expreso en el dominio? sí, sería poner la condición y poner la representación aquí con la gráfica en R2. Ah, sí, siempre se debe utilizar la gráfica. Sí, 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 siempre se debe utilizar la gráfica. Exacto. Uno Listo. saca la condición y después con esa condición representa los puntos en el plano que cumplen esa condición que planteamos. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Entonces ya vimos dominios, vamos a pasar a límites. Entonces vamos a hablar de límites en dimensiones superiores. Entonces desarrollaremos
la teoría de límites y continuidad para funciones de varias variables. Las definiciones van a ser análogas a las que conocíamos del límite de una función con una sola variable. Y es que si uno recuerda la definición intuitiva de un límite, es a qué valor se acerca la función cuando yo me estoy acercando a un punto en específico. Entonces, aquí va a ser análogo esa parte de la noción intuitiva, pero como incluye más variables, va a traer un poquito de complejidad. Pero como aquí se incluyen más variables, traen consigo una mayor complejidad. Y ya vamos a ver cuál es esa complejidad. ¿Qué es lo que no nos permite tratar estos límites de forma tan directa como la tratábamos cuando teníamos una sola variable? Entonces, vamos a ver límites para funciones de dos variables. Y la generalización para las otras variables sería directa. Si uno lo comprende en estas dos variables, lo puede comprender para tres variables en particular, siguiendo geometría y ya para más variables, trabajando solo de forma algebraica. Entonces, veamos límites para funciones de dos variables. La generalización a más variables sería directa. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consistía un límite? Si los valores
de una función f de x, y están arbitrariamente cerca a un número fijo real, llamémoslo L, para todos los puntos x, y cercanos a un punto que tiene dos coordenadas, llamémoslo a, b. Entonces, en este caso, decimos que el límite cuando x, y tiende al punto a, b de nuestra función f de x, y va a ser igual a ese número L. Entonces, esta es la definición intuitiva de un límite. Y es que nosotros nos queremos acercar a un punto, pero pensemos que en ese punto hay problemas. Digamos que ese punto no pertenece al dominio. Aunque ese punto no pertenezca al dominio, podemos acercarnos mucho a ese punto a través de valores de x y y muy cercanos. Que x se esté acercando a A y que y se esté acercando a B. Si uno empieza a tomar esos puntos y los evalúa en la función y ven que la función siempre se está acercando a un valor L, entonces uno dice que el límite sería igual a ese valor L. Veamos acá un ejemplo con dos funciones. Comparemos el comportamiento de estas funciones. Entonces tenemos primero una función f de x, y igual a el seno de x al cuadrado más y al cuadrado dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Y por otro lado, consideremos esta función, la función g de x, y igual a x al cuadrado menos y al cuadrado en el numerador y en el denominador x al cuadrado más y al cuadrado. Bien.
¿Qué punto no pertenece al dominio? De ninguna de las dos. Cuando se hace 0. El 0. El 0,0. Muy bien. Entonces vamos a analizar el comportamiento de estas funciones cuando x, y tiende al punto 0,0, que es el único punto que no pertenece al dominio de esas dos funciones. Pongámoslo por acá como una nota, notemos que este punto 0,0 no pertenece al dominio de la función. Ni al dominio de f y tampoco pertenece al dominio de g. Y esos son los que nos interesa ver cuál sería el límite. Puntos que no estén precisamente en el dominio. Entonces vamos a darle unos valores que estén muy cerquitas a ese, al punto 0,0. Comencemos por acá. Vamos a darle valores a las variables que estén en la recta y igual a x. Ahorita vamos a entender por qué estoy cogiendo valores que estén ahí sobre alguna recta. Entonces vamos a darle valores que estén en la recta y igual a x, pero muy cerquita aquí, al punto 0,0. Consideremos, por ejemplo, este. 0,01 para la x y y también tiene que valer lo mismo, entonces sería 0,01 para la y. Listo. Entonces vamos a tomar la función f y vamos a evaluarla en ese punto. Y vamos a hacer lo mismo con la función g. Entonces aquí utilicemos cualquier calculadora. Yo me voy por acá. Esta es símbolo. Entonces la primera función era seno de x más y. X dijimos que era 0,01 elevado al cuadrado más y también era 0,01 elevado al cuadrado dividido esto mismo. Y esto nos da 0,99999. 0,999. Pongamos 5, los 5 que aparecen ahí. 9, 9. Muy bien. Ahora hagamos una para G. Entonces en G era x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y dijimos que x y y valía 0,01. 0,01 elevado al cuadrado menos 0,01 elevado al cuadrado. Pues ya sabemos que eso nos va a dar 0. Pero igual pongamos aquí la división para los otros casos. Entonces esto dividido
Esto mismo, pero sumado. Eso nos da 0. Ahora, tomemos puntos que estén en otra recta. Vemos aquí puntos cercanos al 0, 0, que estén en la recta que tiene ecuación y igual a 2x. Entonces tomemos, por ejemplo, el punto donde x valga 0.01 y entonces la y tendría que ser 2 por x, valdría 0.02. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar la función f, evaluarla en ese punto, y la función g, y evaluarla en ese punto. Entonces aquí la y, aquí sería 2 y 2. Esto que estoy haciendo no es práctico. Cuando ya estemos calculando límites, hacer esto no se puede, pero sí nos va a ayudar a entender ese concepto porque al inicio puede ser como un poco raro lo que les voy a explicar ahora. Entonces esto nos va a guiar bastante. Entonces vamos a la función f y la x seguía valiendo 0.01, pero la y ya dijimos que valía 0.02. Acá de nuevo nos da 0.999. Y esto sigue. Y por acá en la G nos da menos 0.6. Y finalmente, tomemos otros valores. Estén acercándose al 0, 0. Por ejemplo, en el eje Y. Entonces, si están en el eje Y, la primera coordenada vale 0 y la segunda coordenada puede valer cualquiera. Tomemos uno muy cerquita al 0, otra vez este. 0.01. Entonces, tomemos la función f y la función g y evaluémoslo en ese punto. Entonces, 0 para la x y 0.01 para la y. En la función f, pues aquí nos quedaría 0, 0, 0.01 y por acá también 0.01. Y nos sigue dando lo mismo, 0.99999. Pero con g
Aquí simplemente ponemos 0 y acá ponemos 0.1. Nos da -1. Y entonces ahí podemos ver qué está pasando con estas funciones cuando nos acercamos a puntos que están muy cerquita al 0,0. Cuando nos acercamos al 0,0 a través de la función f, nos estamos acercando siempre a un mismo valor. ¿A qué valor nos estamos acercando? A 1. Muy bien. Entonces, por acá, al parecer, con los datos que hemos encontrado, cuando los valores de x y y que nosotros tomamos se aproximan al 0,0, se aproximan al punto 0,0, los valores de la función f se aproximan a 1. Prácticamente casi nos da 1. Pero la función g no tiende a ningún número. Y es que si vemos el comportamiento de la función g, en este caso se está acercando al número 0, en este otro caso a menos 0,6 y en este otro caso a -1. Entonces no hay un punto en específico al que uno pueda decir que la función se está acercando cuando le damos valores muy cerca al punto 0,0. Entonces en este caso diremos lo siguiente, que el límite cuando x, y tiende al punto 0,0 de la función f de x, y va a ser igual a 1. Y cuando simplemente no se está acercando algún valor, entonces decimos que el límite, cuando x, y tiende a la función 0,0 de la función g de x, y, este límite simplemente no existe. ¿Qué puede pasar con los límites? Puede que no exista. Ahora, ¿cuál es la complejidad que dijimos que se iban a presentar, por ejemplo, en estas funciones de dos variables? Sí, voy a hacer por acá una gráfica. Cuando nosotros teníamos funciones de una sola variable, la gráfica la podíamos ver en el plano, ¿cierto? Supongamos que esta es la gráfica de una función de dos variables. Y entonces yo quería analizar el límite en un punto. ¿Qué era lo que hacíamos? Nos acercábamos a ese punto en el eje X. Si estamos acá en el eje X, solo hay dos formas de acercarnos a ese punto, por la izquierda y por la derecha. Y entonces ahí era muy fácil porque simplemente uno miraba esas dos formas. Pero ahora que estamos en el plano X, Y, hay infinitas maneras en que nosotros nos podamos acercar a un punto. Hay un número infinito
de maneras de aproximarse a un punto cualquiera que tenga coordenadas a, B. Y esas formas de aproximarse es lo que vamos a llamar caminos. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos aquí en el plano, que es donde tenemos este punto. A, B. Entonces, ¿cómo me puedo aproximar a ese punto? A través de rectas. ¿Y cuántas rectas pasan por ahí? Infinitas. Por ejemplo, esta recta. Bueno, así. Supongamos que tenemos por acá este punto. Entonces, pasa esa recta. También pasan rectas verticales. Horizontales. Y eso es lo que llamamos caminos. No solamente rectas, piensen en cualquier función que se esté acercando ahí a ese punto. No trabaja mucho con rectas, pero también pueden ser parábolas. Vemos, por ejemplo, en esta parábola. O funciones cúbicas que tienen esta forma. Vienen aquí y suben aquí. Hay infinitas maneras de acercarnos a ese punto y eso es lo que nos genera acá la complejidad. Porque para que el límite exista, tendríamos que demostrar que no importa por cuál camino, o sea, por cuál de estas gráficas nos acerquemos al punto, siempre la función se va a acercar a ese mismo valor. Y eso es imposible, porque no lo podemos hacer porque hay infinitas gráficas. Entonces escribámoslo acá. Para que el límite exista, requerimos que nuestra función f se aproxime al mismo número L a lo largo de cualquier camino o trayectoria. Así vamos a llamar esas funciones. A lo largo de cualquier camino o trayectoria. De cualquier camino o trayectoria posible que pase por ese punto a B.
Pero como les dije, chicos, eso es imposible. Uno no puede tomar todas las trayectorias porque hay infinitas. Entonces uno lo tendría que hacer con todas para mostrar que existe. Y acá, cuando trabajemos con límites, no vamos a mostrar que existe. Vamos a mostrar que no existe. Y para eso tenemos un test. Este es el importante de los límites y es el que llamamos el test de los dos caminos. Entonces dejemos hoy hasta acá. La próxima clase vemos lo que nos dice ese test y lo aprendemos a utilizar para demostrar que estos límites no existen. Chicos, entonces cuéntenme ustedes, ¿tienen alguna duda de la clase o del taller? Que la resolvamos en este momento. Profe, no, por ahora no. Bueno, chicos, entonces les pido feliz noche para todos. Nos volvemos a conectar el jueves. Hasta luego. Vale, Feliz gracias. noche, hasta Gracias. luego. Chao, con gusto. Hasta luego. Gracias, Bueno, profe. chicos. Chao. Gracias, profe. Chao, que estén muy bien.